Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo. Ok. Muy buenos días o tardes, dependiendo de la hora en que nos puedas ver. Le damos un cordial saludo a todas las personas que en este momento se han conectado. Ernesto Solanilla, José John, Ketty Herrera desde Bogotá, nuestro invitado Omar Camero, que está allá en su casa protegiéndose del coronavirus, Edgar. Pero bueno, muy bien, hombre. Raúl Espino, Janet Russo, todos sean muy bienvenidos, todos los que en este momento nos ven por Panel Online GoToMeeting. Los que nos van a ver por redes sociales, igualmente, sean bienvenidos a la hora que nos puedan ver o que puedan ver. Hoy es un momento importante en nuestro país. Es importante los temas que vamos a hablar. Son 55 minutos que vamos a hablar de mucha información que le va a ayudar mucho a las empresas, a las personas que lo escuchan, a los demás profesionales. Así que sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este momento. Gracias por vernos a través de las redes sociales. Y Edgar, un saludo por favor a todas las personas. Bueno, definitivamente, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Para mí es un placer poder compartir con Lucas y con Omar en la tarde de hoy, viendo un tema obviamente de actualidad. Yo creo que más que el tema del coronavirus, vamos a hablar del virus económico que genera este virus sanitario. Yo creo que va a ser una oportunidad importante para poder compartir ideas y que esas ideas fluyan y que en algún momento, desde el punto de vista práctico, se traduzcan en acciones para las empresas. Claro. Bueno, y entramos en materia de inmediato. Tuvimos un decreto el viernes que tenía que ver exactamente porque manejaba o que permitía ciertas cosas del contrato laboral. Rápidamente, Edgar, si nos haces un resumen con respecto a ese decreto para entonces entrar en materia rápidamente. Bueno, definitivamente, cómo no olvidar el viernes 13 de marzo, definitivamente, el decreto 71, que es el del cual hablas, que básicamente lo que vino a hacer fue reglamentar un artículo del Código Fiscal, que es aquel artículo que tiene que ver con la jornada laboral. Recordemos que la jornada laboral en la República de Panamá son tres: la diurna, la nocturna y la mixta, pero también esa jornada en su momento dado, cuando se dan, y así lo recita el Código de Trabajo, cuando se dan situaciones de crisis o de emergencia económica, el Ejecutivo puede en su momento dado hacer el ajuste que este requiera, con el propósito de que la jornada pueda ser mantenida o pueda ser obviamente disminuida. En este caso se habla de un acuerdo entre el trabajador y el empleado, el empleador y el trabajador, para poder juntos reducir lo que es la jornada de trabajo. Definitivamente que el acuerdo, que es lo que se plasma en la Gaceta Oficial, tiene la gran incertidumbre de pensar si eso realmente va a rebajar el salario o no. La respuesta a esa pregunta está dada de que el salario por hora no disminuye, se mantiene. Es más, no es un incumplimiento al salario mínimo tampoco. Lo que va a disminuir es el salario mensual, que obviamente por la reducción de la jornada, obviamente no vas a recibir el mismo salario mensual, porque estás trabajando a una jornada laboral inferior en este caso. Así que por eso hablamos de que no existe una reducción del salario por hora, pero sí en proporción a lo que se va a trabajar en esa reducción. Aprovechando el punto, Omar, si se da esta situación de que la empresa dice, o el empresario dice, yo lo mando para su casa, no quiero a nadie aquí, ¿qué sucede? Omar. En mi caso, te puedo decir mi experiencia, nosotros tomamos la decisión de que cierto personal trabaje de su casa. Esto por el momento no ha resultado en una disminución de la jornada, por ahora, porque ahorita estamos en un tema adelantado, lo que fue la ley esta del trabajo que salió hace muy reciente, realmente, porque no tiene ni pega, ¿no? Entonces, en estos temas realmente, para que sea eficiente el trabajo de casa, hay que tener una constante comunicación. O sea, eso es vital para que esto funcione y que, bueno, el trabajador esté consciente de su trabajo, analizar la importancia de su trabajo. Claro, implementar esto requiere también de algunas inversiones. Nosotros en nuestro caso nos preparamos hace un año y no
pensando en un coronavirus, sino pensando realmente en las necesidades que se estaban dando. Por ejemplo, a veces no podíamos al cliente y teníamos problemas para registrar en el cliente la contabilidad y después venir a la oficina y hacer un backup de eso que hacía. Entonces, lo que hicimos fue hacer una inversión hace más de un año en que pusimos el sistema contable en el servidor y la persona que está para el cliente o está trabajando en su casa acceso al servidor. Y el backup se hace diariamente. Hacemos doble backup, un backup en la oficina y otro que se sube, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes, sí hubo un trabajo previo y pudieron de momento prepararse, ¿no? Pero hay, por lo menos hoy hablé con 2 o 3 personas que dijeron, ¿y qué sucede si yo mando a todo el mundo para la casa? Hoy, ¿por qué? Porque no tengo venta, todo está cerrado, es más, ni siquiera han venido a trabajar. En base al cambio que hubo el viernes, que me permite a mí hacer el cambio de la jornada de trabajo, ¿qué hago con esas personas o qué situación me enfrento? Edgar, ¿qué situación me enfrento? Yo evaluaría si tengo algún personal que tiene vacaciones. O sea, yo primero evaluaría eso, si tiene vacaciones vencidas o algo, y de repente mandarlo una semana o 2 semanas de vacaciones, dependiendo de la importancia del trabajador y si tiene una persona de reemplazo que va a reemplazar la labor que él realiza. ¿Sí? El artículo que salió habla de una jornada reducida y lo que ha hablado el presidente Cortizo es que lo que quiere que por medio de esa jornada reducida las empresas no tengan liquidez personal. Entonces, yo pensaría primero por ahí una jornada reducida, ¿verdad? Y se puede ir de vacaciones o no antes de comenzar a liquidar personal. Claro, hay empresas que si van a tener una merma en sus ingresos y van a tener problemas para pagar planilla. ¿Sí? Entonces yo creo que también hay que ver que el gobierno cómo va a solventar esto. Si en otros países creo que han dado un estímulo económico, han dado una ayuda a las empresas. Sí, pero ahí está medio complicadito. ¿Cómo se va a dar? Edgar, háblanos acerca del decreto de teletrabajo y viendo de que, ok, ¿qué herramientas tenemos hoy? Tenemos el teletrabajo y tenemos la reducción de horas. Háblanos un poquito del teletrabajo porque, aunque se suene sencillo, no es tan sencillo. Exactamente, es una opción y un poco respondiendo a la pregunta que acabas de decir, recordemos que el decreto 71 es reducción de la jornada. Esto no es eliminación de la jornada. Exactamente. Eliminación de la jornada implicaría simplemente que la empresa deja de operar, no requiere trabajadores y eso implicaría también que la empresa se puede someter a una serie de demandas o una situación crítica si hace eso que textualmente es enviar a todo el mundo a su casa. Eso no se puede hacer. Empecemos por ahí. No se podría hacer porque sería la eliminación. Además de que eso tiene que ser consensuado con el trabajador. Exacto. Ahora, el caso del teletrabajo definitivamente que fue una ley que viene a reglamentar algo que ya muchas empresas venían haciendo desde hace años. No es algo novedoso, más bien lo que se llevó fue a la normativa, lo que se conoce con el tema del teletrabajo, como dijo Omar, la ley 126 del 18 de febrero del 2020. No tiene ni el mes tiene. Básicamente reguló el tema del teletrabajo y también reglamentó algo que ya todo el mundo hacía, pero se aprovechó la oportunidad que por primera vez queda en una ley en el Código de Trabajo que te pueden pagar por transferencia por ACH, cuando realmente eso se venía haciendo de mucho tiempo atrás. Pero sí, el teletrabajo obviamente como opción queda claro de que no es un tema para todo el mundo. Es un tema donde, tal como lo mencionaba antes el colega, se requiere de mucho soporte técnico y es un tema también tecnológico, porque definitivamente tiene que poder medir el rendimiento y la capacidad de tus trabajadores en forma remota, ¿no? Además de que realmente la ley permite que el mismo se pueda hacer siempre y cuando haya un contrato de trabajo y se haga la adenda respectiva, o bien también puede ser como una forma de contratación que por lo menos en el caso de los profesionales como los que estamos aquí presentes obviamente es como anillo al dedo, pero definitivamente no es para todos
los trabajadores y empresarios que tienen, ¿no? Así es, hay funciones que no pueden ser en teletrabajo. Hay puestos que tienen que ver con funciones con el público, atender clientes, departamentos de mantenimiento, por decirlo así. Entonces, teletrabajo sí, pero no todo el mundo puede ir con teletrabajo. Entonces, las empresas que están haciendo hoy, rápidamente, uno, están reduciendo las horas de trabajo. Dos, están mandando de vacaciones. Hay un gran amigo mío, médico, Manuel Lengín, me llamó anoche. Él es muy bueno porque ha sido de riesgos profesionales de la caja. Y pues me estuvo diciendo algunos elementos donde dice, bueno, mira, las vacaciones es para que la gente se descanse, la gente se renueve. Es un descanso obligatorio. No, lo que está pasando es una mezcla con una cuarentena. Entonces, él me decía desde la caja, porque él ahora en la caja y ha trabajado muchos años en riesgos profesionales. Me dice, mira, yo veo a futuro que va a haber un poco de situaciones ahí enredadas en cuanto a este tema de vacaciones. Yo le decía, bueno, mira, ahorita nadie está pensando, pero ahorita esa es una alternativa. Como tú muy bien decías, Omar, el que tiene tiempo acumulado, váyase de vacaciones. ¿Por qué? Porque, definitivamente es aprovechar de momento de que tiene que estar en la casa. ¿Ok? Bien, ahora, en esa misma línea estamos hablando de continuidad de negocio. Estamos hablando de que este es un elemento exponencial a nivel de costos de una empresa. Nosotros, a partir de la semana pasada, de que se dictamina el primer caso y por el mismo la defunción, genera una gestión automáticamente de riesgos en las empresas. Continuidad de negocio es el concepto que me permite a mí trabajar por anticipado las cosas. Difícilmente uno se prepara para una pandemia. Empecemos por ahí. La pandemia, nadie está preparado 100% por una pandemia. Pero a nivel de riesgo uno sí debería o debió haber tenido muchas cosas. Ya si no la tenemos, hoy nos toca ajustarnos. Y esta parte de la parte laboral es la detonante, es la primera de muchas otras. Ahora, ¿qué consejo le podemos dar tanto Omar como Edgar a las personas que nos escuchan en lo que es el manejo de la jornada laboral para que sea de una forma expedita y de que no tengan complicaciones una vez pasemos este mal momento en Panamá? Bueno, lo primero que hay que seguir son las recomendaciones que interesan para evitar el riesgo de que se contagie una persona. Lo primero que hace es que si una persona está resfriada, no puede estar en la oficina. Lo primero es eso. Yo me iría por ahí. Lo otro es que, bueno, con el tema del riesgo, como dice, continuidad de negocio, implementar lo que es tecnología, no solamente de teletrabajo, sino también, por ejemplo, nosotros hicimos, por ejemplo, lo que es la llamada telefónica. Si un cliente está llamando a la central telefónica, hicimos hablar con cable onda y que redireccionen la llamada vehicular, en el caso. ¿Sí? Esto también se puede hacer en vías empresas, las cuales tienen unas asistentes y quieren tener a personal menos en la oficina, con la tecnología en ese sentido. También ahí por lo menos tú logras que cualquier cliente que esté llamando para un servicio o una compra puedas atenderlo así virtualmente y ver cómo, sobre todo atender. ¿Sí? Okay. No sé si llega aquí otra alternativa. Sí, yo también casualmente me llamé a un empresario que atiendo y una de las cosas que le preguntaba, que es la pregunta que siempre sale, ¿cómo te va hoy? Y me llamó la atención porque él me dice que bueno, hasta el martes todo iba bien, pero después el martes cambió completamente el escenario. Entonces, obviamente que lo primero, definitivamente para mí, viéndolo desde el punto de vista de riesgo, es quienes, como decía Omar, quienes tienen el riesgo más cercano, en este caso del coronavirus. Y una de las cosas que hay que pedir sería como una especie de la columna demográfica de la empresa, o sea, quiénes son los que tienen mayor edad versus quiénes son los más jóvenes. Porque una de las recomendaciones que están haciendo el Ministerio de Trabajo es que podamos ir mandando, reemplazando, y cuando digo reemplazar es un poco ir moviendo para que
para que asuman el rol las personas que no están dentro de ese grupo de riesgo, que son los mayores de 60 años. O sea, en esa manera, no todas las empresas tienen esa disponibilidad de tener esa información médica, pero sí es importante saber que esas personas son las que prioritariamente deben ser, en cierta manera, si no enviadas de vacaciones, por lo menos buscar algún tipo de mecanismo adicional, ¿no? Es un virus que incluso pareciera que respeta incluso a las embarazadas, y en el caso de las embarazadas hay un fuero incluso laboral para efectos de ellos. Pero sí, definitivamente que un paso a paso sería eso. Primero, ver esas de riesgo. La segunda es, obviamente, preguntar al contador a ver si tiene la provisión de vacaciones debidamente actualizada, porque definitivamente que esa sería una forma, vamos a llamarlo contable, de poder ir limpiando de un gasto que ya está acumulado y que ya incluso fue deducido para efectos de periodos anteriores. Entonces, en cierta manera, se va limpiando esa parte desde el punto de vista contable. Entonces, sí coincido de que definitivamente las vacaciones. Y el otro tema en ese caso sería obviamente con los que quedan, porque la pregunta es qué pasa si no tengo vacaciones o si no tengo esa capacidad de respuesta. Sí sería entonces sentarse con toda la sinceridad que implica, porque definitivamente que este es un tema que hay que abordar parte y parte, no puede ser solamente el empleador ni tampoco debe ser el empleado. O sea, ahí es donde entra el coloquio de ver el tema de la reducción de la bendita jornada laboral, con todo lo que eso implica. Si bien es cierto, para el empleado va a significar una reducción en su ingreso mensual, definitivamente también es cierto que va a haber también proporcionalmente una disminución también en su carga social. Estamos hablando del tema de seguro social, de impuesto a la renta. Habría que hacer un recálculo porque definitivamente ante ese bajón la carga social también disminuye, ¿no? Y definitivamente que ya después de ver lo de la reducción, y yo creo que antes de eso, lo que mencionaba Omar del teletrabajo, lo único que el tema del teletrabajo sí tiene que ser algo que requiere más de tiempo, porque yo tengo que ver si mi personal tiene el equipo, tiene la banda ancha para poder operar desde su casa, y si existe esa capacidad de lo que llamarían los americanos la accountability, en cierta manera, cómo se va a dar ese tema de rendición, cómo el empleador va a evaluar la gestión o la capacidad de ese empleado. Que vuelvo y reitero contigo, no es nada fácil, no se puede pensar. Claro, y en todo esto hay fórmulas, ¿no? Anoche me hizo un empresario como a las 10 de la noche, bueno, mira, yo lo que voy a hacer es, voy a darle $300 a cada empleado y que se vaya para su casa a partir de mañana y después vemos que si los 300, si es adelante de salario, si es liquidación o lo que sea. Hay mucha gente que va a resolver esto con lo que tiene a mano. El que tiene dinero va a aprovechar de momento pues para utilizarlo de la mejor forma. Las empresas que de momento no cuentan con recursos, ahí va a haber problemas. Bien, este es un riesgo laboral. Veamos el riesgo de los ingresos. ¿Ok? ¿Qué sucedió la semana pasada? Los ingresos se fueron de bruces. O sea, ¿qué pasó? De una facturación normal de contado, muchas empresas quedaron en un 10%. O sea, eso sucede de forma muy drástica. ¿Qué cosas ocurren? ¿Cómo se afecta fiscalmente las cosas? ¿Qué impuestos se afectan en ese momento? Y más que todo, ¿cómo empiezo yo a correr dentro de la empresa? Omar y Edgar, ¿qué nos pueden decir? Mira, casualmente hoy en un artículo de un colega haciendo una recomendación. Dentro de esa recomendación estaba el tema del ITBMS. Ahora que el tema del ITBMS aquí en Panamá es por el método de mercado. Entonces, o sea, tú puedes facturarle al cliente y el cliente te paga dentro del mes, pero tú le tienes que pagar el 15 de siguiente de cada mes. Según la recomendación que estaba comentando él, era que si por un tiempo el gobierno podía hacer que lo pague cuando tú cobras. Igual como sería que cliente cuando tú pagas en DMS. Eso podría ser, lo único que no sé cómo para controlar eso. Sería creo que en otros países sí se da. En el tema tributario realmente hay un impacto importante que diría yo que la administración tributaria debe pronunciarse lo más pronto posible, porque ya incluso estamos en una época en que estamos en tiempo de deadline de declaraciones de renta, incluso el 31 de marzo vence el pago de impuestos aquí en Panamá. Entonces, es algo que tiene que pronunciarse la administración tributaria. Entonces, lo que, por otro lado, yo conversando con mi
mi esposa en ese momento decía, digo, mira, la crisis que vivimos del 87, 88, ella tenía más de, tengo 52 años, ya no sé cuánto tendrá Edgar y ustedes, porque yo estoy mucho más. La crisis de esa época es muy diferente a una pandemia. En esta crisis nosotros podíamos ir a trabajar, ¿sí? No había esa restricción. Ahora tenemos una restricción de ir a trabajar. Lo que había en esa época era totalmente diferente. O sea, era por temas de restricción de Estados Unidos. Entonces se usó mucho la innovación en aquel tiempo, que creo que el panameño debe sacar, si hoy en día, por ejemplo, hoy en día quizás hay muchos restaurantes que quizás no tenían lo que es el delivery, deben comenzar a promover más el delivery, o restaurantes, por ejemplo, de alta cocina. Claro. Hay un restaurante de alta cocina en Estados Unidos que se dedicaba a alta cocina, tuvo que cambiar su costumbre a otro tipo de menú y a otro tipo y hacer entregas a domicilio. Claro, yo sé que eso va a depender también de la actividad de cada empresa. Por ejemplo, hoy vi también una persona que se dedica a manejar el transporte de llevarse a la ciudad de Panamá. Si no hay gente abordando buses del interior para acá, ¿qué va a manejar? Él no va a tener ingresos. Entonces, ¿cómo hace entonces para pagar la letra del bus que tiene que pagar? Claro. Ahí ya también un tema de que cómo el gobierno ve con los bancos si da una amnistía o da vaca de 2 meses que tiene la letra al final del préstamo. Claro. Sí. Eso desde el punto de vista económico. Estamos hablando que ya se afecta el ITBM, se afecta inmediatamente los compromisos financieros de las empresas que no tienen para pagar. O sea, no les alcanza el dinero. O sea, que el ingreso que tienen no les da para pagar. Entonces, a mucha gente le decía en estos últimos días, le decía, bueno, mira, cada dólar que no entre, que esté comprometido en gasto, te va a tocar ponerlo o subsidiarlo, porque definitivamente la situación ahorita es de que las ventas han bajado drásticamente. Entonces, claro, ¿cómo se afecta la empresa con los ingresos? Definitivamente la solvencia, la liquidez, el manejo de los gastos y todo lo demás. Edgar, ¿qué nos puedes decir? Sí, exactamente. O sea, sí, adelante, más. Agregando no solamente por el tema de ingresos, sino el cobro, o facturando. Eso. Ahí está el problema. El cobro. Sí, definitivamente que si estuviéramos aquí hablando del tema de cómo lo estamos haciendo, de continuidad, obviamente lo primero que cabe aquí es el tema de análisis de riesgo. Y un poquito para ilustrar el tema del riesgo tributario, obviamente el tema más pesado es el incumplimiento, ¿no? Debemos recordar que si bien es cierto, vamos a estar aunados a un paquete que se nos está haciendo larga la espera en la noche para poder esperarlo, también es cierto que el riesgo de incumplimiento genera una serie de riesgos de pago tardío e igualmente de no cumplir en la declaración y pago. Y eso tenemos que tenerlo claro, que es por donde realmente cojea esta situación fiscal y especialmente la tributaria. Omar mencionaba atinadamente el tema del ITBMS. Y obviamente el ITBMS es de esos impuestos que castiga fuertemente el flujo. A mí ni siquiera renta me preocupa, es el tema de la mensualidad del ingreso que hay que pagar todos los meses, ¿no? En Panamá tenemos dos temporalidad o periodicidad del pago del ITBMS, una que es mensual y otra que es trimestral. La trimestral está reservada específicamente para los profesionales idóneos o los que operan bajo sociedades civiles. Entonces, una de las alternativas que me pareció atinado era, de repente, en forma temporal, una recomendación sería mover a todos los contribuyentes de una periodicidad mensual a una trimestral, por lo menos que permitiera que el impuesto se pagara con lo que realmente se está cobrando, a pesar de que sabemos que con la situación que vivimos ahora mismo, obviamente la cobrabilidad a tiempo no es una opción, porque así mismo como vamos nosotros a diferir nuestras obligaciones, igualmente nuestros clientes van a hacer lo mismo, o sea, la acción va a ser en forma continua y mantenida, ¿no? Entonces, definitivamente que el tema del ITBMS, y esto fue un tema que también se habló en la amnistía, y también es bueno que las personas lo sepan. Si en un momento dado yo no tengo con qué subsidiar, como va a estar pasando ya para el próximo mes del ITBMS, lo que va en su momento dado a pasar aquí es que en cierta manera voy a tener que buscar financiamiento. Y tenemos que estar claros que financiarse a través de la banca es mucho más económico
que financiarse a través del ITBMS que uno le paga al fisco. Porque recordemos que el Código Fiscal señala que las sanciones que establece la DGI son 2 puntos arriba de la tasa interbancaria que existe actualmente. Entonces, de repente, si no tengo el financiamiento producto de mi fondeo interno, voy a tener que entonces recurrir a un fondeo externo, que aún así siendo es mucho más favorable que el entrar a incumplir con la Dirección General de Ingresos. Está el rol también de los convenios, también porque se puede establecer convenios, lo único que en el caso del ITBMS no hay convenio, eso castra completamente el tema de que se pueda diferir el pago del ITBMS a futuro, pero sí es algo que hay que en cierta manera prestarle mucha atención. Y las empresas van a dejar de pagar seguro social, van a dejar de pagar ITBMS, van a dejar de pagar esos cumplimientos. La Caja Social es un impuesto social que definitivamente al 30 hay que pagar y muchas empresas pues, se van a encontrar en la situación de que no van a poder hacerlo. Creemos y pensamos de que va a haber una fórmula que se dé de tiempos, de diferir tiempos. Pandemias o situaciones similares, los sistemas fiscales lo que han hecho es cambiar los tiempos de pago. ¿Para qué? Para que el contribuyente pueda arreglarse poco a poco o nivelarse mientras la situación crítica, la guerra, invasión, pandemia o lo que sea, se haga. Sin embargo, vemos que eso se está demorando. En el caso nuestro, no tenemos claridad de eso. La verdad, he escuchado al presidente de 1.200 millones que están guardados en la banca. O sea, no hay nada en detalle, no se nos dice nada en detalle. Esperemos que en los próximos horas o próximo día, un día o 2 días, podamos tener eso un poquito más claro. Pero regresando a la empresa, bien, esos son riesgos de ingresos. ¿Qué otro tipo de riesgos se nos afectan y leyes en donde se nos impacta ahora en este momento? Ya vimos las laborales, vimos el tema de los horarios, vimos el tema de los ingresos. Hay otras áreas de ley donde se impacta en base a esta crisis en este momento. ¿Cuál puede ser, Omar y Edgar, que se nos impacta a nivel de esto? Bueno, yo solamente quisiera agregar lo siguiente, definitivamente que el tema del ITBMS, los ingresos, pero también hay otros impuestos que gravitan sobre el tema de los ingresos, como es el tema de los impuestos municipales. Hay muchos comerciantes que incluso son más radicales y están pidiendo la completa exención de impuestos municipales, así como se hizo en el caso de Vía Argentina. Y ahora ya no es solamente una calle, sino que son, imagínate, prácticamente todo el país, todos los municipios, que puede ser el caso. Pero sí quisiera nomás tomar algunos minutos bien breves con relación al tema que ahora mismo estamos mucho metidos, que es el tema del impuesto a la renta, en donde obviamente hoy vence a medianoche no solamente la presentación, sino que ya debemos estar pensando en que el 31 de marzo, antes que se acabe este mes, debemos poder cubrir un impuesto causado. Ahí debemos tomar en cuenta lo siguiente y hay que reconocer, ese impuesto causado es un impuesto producto de los resultados del año pasado. No tiene que ver con los resultados de este periodo, pero sí incide en este periodo porque hay que sacar el dinero para pagar eso a fin de mes. Al 31 de marzo, correcto. Hay que ser un poco coherente con eso porque realmente donde vamos a tener mayor impacto en materia donde podemos incidir, y esa es una recomendación, es en el tema no solamente del impuesto causado, incluso mi recomendación es que debe ser financiado, si es que no es posible ser subsidiado, pero se debe cumplir. Obviamente ahí habrá que amarrar un poco el tema de si el gobierno va a diferir su cumplimiento, pero incluso en el caso del impuesto a la renta es posible los convenios de pago. Lo que sí yo recomendaría en este caso a la administración es que elimine o disminuya la tasa de interés, porque lo hace un poquito más costoso. Claro. Pero también el tema del impuesto estimado, donde sí podemos como contribuyentes controlar nuestro propio flujo, en este caso, en este periodo. Recordemos que el estimado, ¿qué cosa es? El gobierno me está exigiendo que pague impuestos del año 2020, pero anticípalos en base a tu resultado 2019. Entonces, aquellos que están haciendo su declaración de renta natural, comerciantes y profesionales, porque obviamente el asalariado no estima, y en el caso de los comerciantes, yo creo que es hora en este caso de medir primero responsablemente cuál va a ser nuestra proyección, que es un poco difícil manejar este caso de emergencia. Con este escenario. Pero podemos incidir en el hecho de que la estimada de este año puede ser en cierta manera disminuida, o puede en su momento dado, incluso hay algunos que van a ser radicales y que van a hacer, porque no ven realmente una luz en el camino. Pero sí debemos ser responsables que eso va a implicar el hecho de que
la administración pueda en su momento dado notificar al contribuyente de que bajo la estimada. Pero yo creo que con el escenario yo creo que ni siquiera hay que preguntar. Pero sí podemos manejar el tema del flujo de la estimada, porque recordemos que la estimada tiene que ser pagada en 3 partes. Entonces, en cierta manera hay una recomendación ahí de que trabajemos en forma responsable qué tanta estimada podemos, porque obviamente está el tema de que se paga en 3 partes, en junio, septiembre y diciembre, pero podemos en cierta manera ayudarnos con ese momento. Muy bien, la parte impositiva se ve afectada. Adelante, Omar. El inmueble también es interesante. Sí. Si la gente no va a pagar impuestos, como decía, la persona va a ir al súper que pagar impuestos de inmueble. O sea, entonces, la administración debe tomar una decisión al respecto en ese sentido. O sea, Mira, tiene que hacerlo propio, porque hay mucha expectativa, hay mucha incertidumbre. Lo que crea es también que las personas se tengan muchas cosas. es que si no hay algunos planteamientos pronto, la crisis de consumo se va a hacer peor y por lo tanto los negocios definitivamente llevar el ingreso a 10% o a 0 va a ser catastrófico. Digo, yo sé que desde el punto de vista de salud muchas cosas se están manejando muy bien y eso no hay problema con respecto a eso, pero sí hay que estar muy consciente de que los tiempos y las cosas hay que decirlas en el momento en que hay que decirlas. Ejemplo, yo creo firmemente, otro impacto de que tenemos es la deuda. O sea, la gente no puede pagar impuestos, no puede pagar ITBM, no va a poder pagar caja social, pero tampoco va a poder pagar letra, tampoco. Hipoteca, no va a poder pagar un poco de cosas. Empresas que van a por hipotecas comerciales. Entonces, entre más se demoran en decir cómo van a proponer los tiempos, más el estrés de las personas. Entonces, las empresas, otro impacto que van a tener son en flujo de caja. ¿Qué sucede cuando tenemos un problema de flujo de caja, Omar? ¿Qué sucede? Tú tienes de gastarlo en cosas innecesarias. Por ejemplo, ya no vas a ir al cine. No vas a ir que sea al parque de diversiones. No vas a ir. Entonces tú tienes de ahorrar lo poco que tengo con el fin de solventar mis necesidades principales. ¿Qué necesidades principales estamos hablando? Comida, medicina, que son las principales y útiles para comprar para mantener tu casa limpia y que no haya ninguna persona que le dé resfriado con medida preventiva. ¿Sí? Entonces, eso es lo que van a hacer las personas. Entonces, las empresas, igual, las empresas no van a poder, tienen que priorizar. ¿Cuál es la prioridad? Planilla primero y lo demás que espere. Entonces, eso va a traer un atraso a la economía, va a hacer de que muchas empresas no paguen los servicios ni a proveedores adecuadamente. Entonces viene la crisis de liquidez, es donde en el análisis de riesgo mayormente va a impactar a las empresas. Hablemos de empresas pequeñas y medianas. Acuérdate que ya veníamos un tema que la economía no estaba un crecimiento como estaba años anteriores. Ya estaban muchos comercios estaban cerrando. Entonces ahora con esto el coronavirus la cosa es peor. O sea, entonces, ¿cuál era la pregunta tuya? La pregunta es, al vernos impactados con el flujo de caja, porque es otro riesgo de impacto en medio de la crisis, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos impacta primero y qué podemos hacer para solventar ese flujo de caja? Porque las empresas, al no tener ventas, pero sí tienen los gastos. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar, tanto Edgar como Omar, para que las personas que nos escuchan a través de GoToMeeting en este momento y en redes sociales posteriormente, qué pueden hacer ellos o las personas para poder flexibilizar su flujo de caja y hacerlo eficiente en una época donde el dinero no les va a alcanzar? Es la realidad, el dinero no va a alcanzar para pagar las cosas. Adelante, Omar. Primero, que tipo de actividad tenga la pequeña una empresa que tiene inventario y sería yo que tendría que bajar su margen. Si estoy ganando un 20%, baja su margen para decir,
primero puedas vender, ¿sí? Y adquirir un flujo de caja ahí más o menos para solventar tu gasto. Otro, tienes que revisar tus gastos fijos. Gastos fijos, por ejemplo, la energía eléctrica, ver cómo te baja, lo que es la planilla, revisar el tema del trabajo, o sea, revisar el tema de que aquí los manda a vacaciones o aquí le das una jornada laboral reducida cumpliendo con lo establecido en las últimas relaciones laborales. O sea, y realmente restringirse en lo que son gastos innecesarios, no comprar inventario por comprar inventario si no sabes si no va a tener una expectativa de venta. Entonces, lo importante aquí también es que para aquellas empresas que tengan préstamos, ver qué va a hacer la banca, si va a extender los plazos de esa. Ya, por ejemplo, entiendo que Estados Unidos redució la tasa de interés al punto 25. ¿Qué impacto va a tener esto acá? Eso debe tener un impacto de alguna manera u otra. O sea, ahí la superintendencia de bancos debe, como se también decía hoy, ver cómo nos reduce la tasa de interés tanto a los préstamos hipotecarios a los tipos de préstamos. O sea, con el fin de que Panamá no caiga mucho más allá de una aceleración que ya venía del año pasado, unos años de su baja su economía, de su crecimiento económico. ¿Okay? Edgar. Sí, es que lo que pasa es que también definitivamente que el flujo de caja depende de la rentabilidad de la empresa. Entonces, sí es cierto que va a haber una merma en el margen, pero hay que tratar de solventarlo. Hay que empezar hasta donde sea posible, optimizar el gasto hasta donde sea necesario, que en términos bien sencillos es hacer los recortes requeribles. Pero también sabemos que nada más existen 3 fuentes de generar dinero. O sea, las 3 fuentes son, primero, o tu operación, o el fondeo en forma externa o interna, o a través de la inversión. Entonces, si esas son las 3 maneras, técnicamente entonces no vale ni siquiera la operación porque va a estar mermada por la situación actual. La inversión, no sé a quién le va a gustar invertir en tiempos de riesgo, de crisis. Tendría que ser alguna entidad que, por ejemplo, se beneficie. Cuando digo beneficio es que su beneficio aumenta. Por ejemplo, una farmacéutica obviamente no necesariamente está pensando en merma en sus ingresos, o quienes venden mascarillas o venden implementos de aseo, de limpieza, lo que deben es maximizar la oportunidad que tienen ahora mismo. Pero entonces queda el tema del financiamiento. O sea, yo creo que esa es la única opción a la cual muchas de las microempresas van a tener que apostar. Y para eso es necesariamente el tema del fondo de emergencia, o sea, el seguro de nuestro centro bancario, que debe ser activado para que el gobierno central pueda desplazar recursos a la banca. O sea, estamos frente a una industria que compra y vende dinero. Entonces, esa industria debe hacer uso de ese fondo y debe usar de la oportunidad para fondear a las empresas más pequeñas o a las empresas que lo requieran para poder generar el suficiente para cumplir con los servicios que debe, o sea, el tema de la liquidez. Entonces sí, yo apuesto que el rol beligerante debe venir desde el punto de vista de la banca, ¿no? Tanto el tema de las hipotecas como el tema de los préstamos corporativos. Esto que hablaba Omar antes del tema de la FED, o sea, se traduce en el sentido de que los bancos ahora les va a ser mucho más barato pedir prestado. Entonces, si a ellos les es mucho más barato pedir prestado, ellos también consecuentemente también deben hacer algo similar con relación a la demanda que se está dando ahora como fuente de financiamiento. Así que dentro de las recomendaciones para poder lograr ese financiamiento, uno sería definitivamente dialogar con los proveedores que tienen y tratar de llegar a acuerdos también, de ir mejorando los plazos. Lo que el tema de los proveedores, mejorar los plazos significa alargar un poco o dar un poco de chance para poder oxigenarme, para poder pagarte a ti. Y por otro lado, en el caso de los clientes es algo contrario. En este caso necesito ir reduciendo mis términos y mis límites para poder yo oxigenarme, darte el servicio que tú necesitas como cliente y pagar los proveedores que son los que me permiten dar. En otras palabras, estamos en un momento donde hay que diferir todo, diferir los pagos, diferir lo que podamos hacer, si son impuestos, diferir los impuestos, aunque la ley no ha salido oficialmente, pero diferir impuestos, diferir letras, diferir hipoteca, pero a nosotros, si tenemos cuentas por cobrar, nos van a pedir lo mismo.
porque nuestros clientes van a decir, bueno, difiéreme la cuenta esa, te lo voy a pagar 30 días, dame 90 días. Entonces, estamos en una crisis de tiempo. Es importante que todos los que nos escuchan, igualmente les doy la oportunidad que si tienen alguna pregunta en el mismo GoToMeeting, en la parte de arriba, donde está la bolita, ahí pueden escribir su pregunta vía chat y lo vemos acá y sin ningún problema le tratamos de responder. Entonces, regresando al punto, significa que la pequeña, mediana empresa o cualquier empresa, porque la empresa corporativa está en igual condición, una pandemia agarra a todo el mundo mal. Ve la necesidad de obtener dinero, sea financiamiento, sea préstamo, sea algún medio, y eso inyectarlo a la empresa para poder poder manejar este momento tan difícil, ¿ok? Estamos ahí de acuerdo. Bien, ahora me gustaría que todos los que nos escuchen tanto de Omar y de Edgar, ya vimos el riesgo de solvencia, ya vimos el riesgo de ingresos en cuanto a impuestos de ITM y renta, ya vimos el riesgo laboral, perfecto, bien. Ahora, el riesgo interno que tenemos en las empresas al tener que mover la información, al tener que, o sea, hay unos riesgos que en la empresa se van a dar independientemente con respecto a esto. La fuga de información también se puede dar. ¿Qué nos pueden decir al respecto? El teletrabajo es muy bueno, pero las reglas de confidencialidad, ¿hasta dónde llegan? Porque mis colaboradores se van a llevar información y van a trabajarla vía internet desde sus equipos. ¿Cómo queda la empresa protegida, desprotegida en esto? Hasta el sol de hoy, legalmente, ¿qué leyes aplican la confidencialidad para todos, con el cual yo aplico esa norma de teletrabajo, o que simplemente para que mi empresa no se vea afectada? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, hoy en día los mismos contratos que hacen de servicio contra el cliente, hay un acuerdo de confidencialidad. También debe existir un acuerdo de confidencialidad con el personal también. ¿Sí? Incluso estando trabajando ese colaborador en tu oficina, también puede violar ese acuerdo de confidencialidad. Entonces, yo creo que más que todo también está mucho también en la supervisión de ese colaborador. Debes conocer a tu colaborador, o sea, tienes que saber, tienes conocimiento claro de tu colaborador, o sea, es una persona de confianza en la cual pueda decir que puede trabajar desde casa, ¿sí? Porque no es lo mismo ir a trabajar en la casa, en la oficina, que trabajar en tu casa. En tu casa tú sabes que si tienes hijos, tus hijos van a estar alrededor y tú vas a estar, o te acuestas a ver televisión, o te acuestas entonces dejar el trabajo. Porque entonces eso tiene que tener un tema de mucha comunicación y supervisión. Incluso creo que la misma ley de teletrabajo habla que incluso el empresario puede ir visitar si el colaborador tiene adecuada sistema, si tiene su computadora, si tiene su internet, está funcionando bien, ¿sí? Y puede cerciorarse de eso. Pero el acuerdo de confidencialidad, realmente cualquier empresa lo puede, si se incumple eso, puede mandar a la empresa. Si se incumple eso, como igual pasó el tema de la Mossack Fonseca, con un tema de fuga de información. Tú sabes que tener sobre todo la seguridad y los controles para que esa información pueda ser llevada de una u otra. ¿Sí? O sea, hay una persona que se debe encargar de controlar a aquellas personas que están haciendo su teletrabajo. Hay formas también, hay programas que saben cuándo esa persona se conecta al teletrabajo, cuándo sube información, cuándo baja información. Ok, Edgar. No, para mí el tema de la información es ni siquiera punto débil, es una amenaza latente, porque es lo único que dispone una empresa que no solamente la afecta a ella como tal, sino que puede afectar a un tercero. Entonces yo solamente me permito recordar que la República de Panamá tiene una ley que también está de vacaciones, así como el Código de Procedimientos Tributarios,
que es la famosa Ley 81 de protección de datos. Esa ley empieza a regir el otro año. Y definitivamente que ahora con lo que nos está pasando, muchas empresas de repente van a desenfocar ese rol que tiene el tema de los datos dentro de la empresa, porque solamente para mencionar algunas cosas que esa ley trae, esa ley implica de que el empresario, en este caso, que ostente, digamos, una base de datos, que puede ser la base de datos de los clientes, de los proveedores o incluso de su propia competencia, debe crear una serie de controles ante el riesgo inminente de que alguien pueda en su momento dado sustraer esa base de datos. Y pone en cabeza del empresario o de quien administra los datos la capacidad de evaluar riesgos altos, bajos o medianos y ver qué se va a hacer con esos riesgos, si se van a transferir o se van a mitigar o sencillamente se van a eliminar. Entonces, sí es importante para efecto de la vulnerabilidad de la información y de los datos, la protección por parte del empresario, o sea, hacer un análisis de qué información es sensitiva, de alto riesgo, de bajo riesgo, y además de clasificarlo, actuar en consonancia con eso. En otras palabras, estamos hablando de que debe haber un sistema a lo interno de las empresas que permita esa protección o el blindar de que esa información no pueda ser obtenida por terceros, porque las consecuencias, incluso que la misma norma habla, estamos hablando de sanciones que van hasta $500,000, que pareciera algo un poco exuberante, pero esto nos viene también producto de la herencia de los organismos internacionales que han pedido no solamente a Panamá, sino a varios países en Europa, de que a ti prácticamente te inhabiliten si tú no eres capaz de manejar en forma óptima la administración de la información, ¿no? Entonces, para mí sí es un tema altamente sensitivo y que va a traer también un costo económico muy pesado si no se toman las medidas. Las medidas necesarias, correctivas, preventivas o detectivas, pero algo hay que hacer. Claro, y tenemos que estar claros de que la información es lo más valioso que tiene la empresa, y si eso es mal manejado o llega a manos que no debe llegar, las consecuencias pueden ser grandes. Sin embargo, lo que dice Edgar tiene mucha razón. La aplicación de esta ley es el próximo año y eso va a ser algo muy, muy, muy interesante. Edgar y Omar, tenemos situaciones reales en este momento y que quiero sus opiniones para que todos los que nos escuchan puedan pues mejorar sus análisis. Hay empresas en este momento que me han dicho: me quiero reducir en todo. Éramos 10 empleados, quiero reducirme a la mitad o menos, me quiero reducir operativamente, esto no va a caminar tan fácilmente en Panamá. ¿Qué consejo le podemos dar al que se quiere reducir en este momento? Y tenemos otro grupo de personas que me ha dicho: vamos a cerrar, vamos a terminar las operaciones en Panamá. Me gustaría que los dos, tanto para los que quieren hacer operaciones o reducir operaciones y para los que quieren cerrar la empresa, ¿qué recomendaciones le podemos dar para que el cierre sea lo más adecuado posible, que no le genere consecuencias desde el punto de vista que no olvide cosas que tiene que hacer? Y también la mejor forma de hacerlo de acuerdo a las leyes, como se permiten en Panamá. La reducción y el cierre forzoso de empresas. Estamos hablando que lo que estamos hablando es real. Cualquier cantidad de personas están pensando en cerrar, o también cerrar mediante la pandemia. O sea, poner un letrero así como en el norte, que la gente en el invierno cierra, se va por 3 meses. Entonces, ¿qué podemos decir ya para ir concluyendo en el día de hoy en lo que es la parte de los riesgos de continuidad de negocio? Omar. Lo primero que tiene que evaluar ese empresario, que no se vea que si esa disminución de personal se está aprovechando de la coyuntura ahorita, ¿no? O sea, tendría que soportar bien al Ministerio de Trabajo que esa evaluación de disminución de personal, sobre todo de disminución de personal. Claro. Cierra de empresa, tú cierras porque ya no tienes ingresos, no tienes un total negativo que hace mucho daño. ¿Sí? Pero sobre todo el tema de disminución de personal, o sea, sustentar sobre todo ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? O evaluar también si realmente
tiene que hacer necesariamente esas discusiones personales. No tiene que tener una si su proyección le dan a futuro, que ya venía mal, y con esto va a tener que reducir el personal, bueno, tiene que entrar ante el Ministerio de Trabajo con números, porque la cláusula, no soy un experto en inglés, en el Código de Trabajo, pero las cláusulas que están dentro de la razón justificada para alinear un personal está el tema un tema de económico, o sea, el tema de que una empresa está pasando por pérdidas recurrentes y ya la operación no da. Entonces, tendría que sustentar esa parte primero y que no se parte que se está aprovechando la coyuntura ahorita para poder liquidar personal. O sea, esa es mi opinión. Sobre todo, en esta época puede ser una mano de doble filo que suplique el personal hoy y después tú necesites cuando entre 2 o 3 meses la situación mejore o vamos que mejore, ¿no? Y que ese personal experto que tú tienes al momento, que era clave, tu unidad que se fue para otra, se fue para competencias, se fue para otro lado, ya cuando la situación mejore no lo vas a tener. Entonces, tampoco no puedes liquidar cualquier personal. Es un personal que no sea clave, que no sea imprescindible, porque nadie que siempre por su país, un personal que sea importante debe procurar que yo tener. Ok. Adelante, Edgar. Sí, definitivamente que desde el punto de vista laboral, y yo voy a ser franco en ese sentido, yo creo que el código, si bien es cierto, muchos lo tachan de inflexible y lo que uno busca en este tiempo es la flexibilidad en la actuación. Coincido con Omar de que el tema de la finalización de las empresas por efectos de crisis económica está dentro del código, incluso es una causal económica para dar por terminada la relación, en este caso con los trabajadores. Así que en un escenario apocalíptico, esencialmente de cierre de empresas, es perfectamente viable poder hacer uso de ese argumento con el propósito de que la empresa dé por terminado relaciones laborales en forma conjunta o diríamos en forma masiva, porque definitivamente está el componente de llegar a probar que ya yo no puedo más y que voy a cerrar por el letrerito de cierre por pandemia por efecto de lo que está pasando, ¿no? Por el lado de ir a hacer lo que muchos llaman el downsizing o la reducción de personal, sí es muy importante tomar en cuenta de que hay que hacer una revisión de quiénes son esas personas, si son de confianza o no son de confianza, que no tiene nada que ver con la relación que tú tengas con la persona, sino que puesto ocupe dentro de la organización. Y en cierta manera plantearnos la idea de poder incluso, hay quienes pudieran hacerlo a través de un mutuo, hacerlo directamente la reducción, o hay quienes en su momento dado incluso estarían pensando en transferir su personal a otro tipo de empresa. Hay varias opciones que pudieran utilizarse para esos aspectos, pero obviamente todo debe ser en forma consensuado. Hay que en cierta manera sincerarse y ver qué es lo que realmente se quiere. Desde el punto de vista de los otros elementos de cierre, hay que tomar en cuenta de que se toma la decisión de cerrar, hay una serie de obligaciones que los empresarios tienen que seguir, ese camino de rosas que no solamente son obligaciones fiscales con la DGI y que hay que hacer una declaración final, sino que también hay que dar por terminada una serie de prestaciones municipales, de seguridad social, de aviso de operaciones, lo cual es todo un camino de rosas y de espinas, más espinas que rosas, que hay que seguir para poder llegar a ese punto, ¿no? Y a pesar de que tú llegaras a pensar que ya desaparece, todavía tienes unos años adicionales que dice el Código de Comercio que tienes para evitar. Tienes responsabilidad posterior, sí. O sea, no es que dejo la empresa y todo. Las leyes fiscales determinan de qué responsabilidad posterior a estos momentos, ¿no? Entonces, es muy importante que en reducción o en cierre de operaciones tenemos que ser muy estratégicos. O sea, es una movida de negocio traumática y emocionalmente devastadora, porque ¿quién quiere cerrar una empresa? ¿Quién quiere dejar operar? Pero si no puedes pagar los gastos fijos, vas a tener que pagarlo de tu capital, y si no cuentas con ese capital, ¿qué vas a hacer? El plan de ayuda yo sé que va a venir, pero el plan de ayuda va a venir en diferido. O sea, en que el gobierno te va a dar opciones para pagar posteriormente y todo, pero ese, si no tienes la plata, es igual a nada. Ese es igual que la amnistía. Puede haber todas las amnistías que quieras, pero si no hay plata,
la gente no puede pagar. Entonces, teniendo un escenario claro de que si yo me recojo operativamente, tengo que cumplir con todas estas obligaciones, tengo que hacer buenos despidos, como acabas de decir, Omar, debo contemplar estratégicamente la formalidad como debe ser, no estoy exonerado de responsabilidades posteriormente. La sociedad, la persona jurídica que manejé tiene responsabilidades, ¿ok? Entonces, tomando esas cositas como parte del riesgo, ya haciendo algunas conclusiones, tanto Edgar como Omar, ¿qué le podemos recomendar a las personas que nos escuchan en este momento de crisis, en este momento donde la continuidad de negocio está en riesgo? No por un tema, ya el tema económico estaba vigente, ¿ah? ¿Sí o no, Omar? Como tú lo dijiste un momento, ya el tema económico hace rato viene dando tumbos, pero ahora tenemos una situación pandémica en donde pone la situación en otros niveles de problema. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a todos los que nos escuchan para sus proyectos, para sus negocios? ¿Qué cuidados tienen que tener en este momento de crisis? Tanto Edgar como Omar y mi persona vemos muchos negocios a diario, muchas actividades. Así que demos estos últimos minutos de este panel online para recomendar y dar pequeños tips para en momentos de crisis, cómo podemos ahorrar y salir adelante a todas esas personas que nos escuchan. Adelante, Edgar. Para mí es muy importante en el tema de continuidad. Hay algo también que se llama la recuperación en caso de desastres. Y yo creo que debemos mirar hacia allá, que no solamente sea el tema de cómo manejamos la emergencia, porque la emergencia va a pasar, y en cierta manera cómo vamos a quedar, por decirlo así, de la foto después que termine todo el tema de la pandemia, y hacia dónde queremos llegar, y que aparezca un letrero en cada uno de nosotros que diga cómo sobrevivir a esta pandemia y lo que esperamos. ¿Cómo lo hacemos? Yo diría que a manera de un top 5, por decirlo así, de lo que deberíamos poder hacer en primera instancia. Lo primero es que debemos primero hacer una convocatoria, empleados, colaboradores, pero obviamente el empresario es el que tiene el sartén por el mango de tomar la decisión. Pero aquí lo que quiero decir es la importancia de primero sacar indicadores que me digan dónde yo me encuentro actualmente, cuál es mi estatus actual en términos de riesgo. Lo segundo sería actuar consecuentemente, y eso sería a través de una planificación, yo diría que ni siquiera a corto plazo, sino estratégica, de qué es lo que voy a hacer. Debo también poder reaccionar a mis riesgos de liquidez, de rentabilidad, y eso, vuelvo y reitero, y no me cansaré de decirlo, no solamente se puede agotar en el fondeo interno, sino que va a ser un rol importante el fondeo externo que yo puedo hacer con mis clientes, mis proveedores, en el manejo de mi inventario o en el manejo de mis cuentas por pagar, incluyendo las cuentas por pagar al fisco. Mi recomendación tampoco, número 3, no es dejar de pagar impuestos. Yo creo que eso sería algo un poco, hasta cierto punto, no venturable. Yo creo que sí hay que hacer frente a los tiempos y debemos buscar la oportunidad, porque en cierta manera recordemos que son los impuestos los que le dan flujo al gobierno para que siga peleando contra la pandemia. Entonces no podemos, como quien dice, cerrar la llave del baño y decir, bueno, apaguemos la luz y nos vamos. Entonces, en cierta manera, se nos va a exigir el cumplimiento tributario, ya sea a nivel de seguridad social, a nivel fiscal y a nivel de las prestaciones que se tienen que pagar desde el punto de vista laboral. Bueno, aprovechando el punto, un participante, Jennifer Alonso, nos pregunta, excelente tema, una consulta, ¿cuántas semanas o meses ustedes proyectan una recuperación económica de una pequeña empresa de servicio luego de ser normalizado el tema del virus? Iris Albelo nos pregunta, señores, hay empresas que traen personal con salarios altos y son necesarios para seguir operaciones de la empresa, pues hay forma de mutuo de cómo llevarlo a otra empresa y bajar el salario de esta nueva empresa. Ahí la pregunta está un poquito más difícil, para que la respondan y Camero, Omar, adelante. Sí, con las dos preguntas. Me recuerda que en la época de la crisis, las empresas hicieron reducción de salario. Claro, eso tiene que estar también normado por la autoridad competente que permita hacer eso. O sea, a menos que se llegue a un acuerdo con la persona, un acuerdo algo y lo recontrata por medio de la mitad del salario. Pero son cosas que
que se debe evaluar tanto por la parte de la empresa como por parte del Estado de la situación económica. La reducción salarial de aquellos colaboradores que sostienen o también puedes innovar, de repente decirle, bueno, te vas a salir de un 1%, 2% en acciones, dependiendo de la situación de la empresa o de la comunicación que tengas con ese colaborador. O sea, pagarle eso en acciones, aunque quizá no es el momento para comprar acciones dependiendo de quién invierte. Por ejemplo, China acaba de comprar un montón de empresas a bajo costo. Lo importante hoy en día también es restringir y evaluar los gastos, que hacer una evaluación total de los gastos fijos y cómo puede pedir su reducción. Ver en qué línea está teniendo menos rentabilidad y evaluar si sale esa línea de y sobre todo, bueno, el tema de flujo hay que restringir todo y aguantar el flujo de caja, no gastarse y comenzar que pero le debo 1.000, tengo 5.000 en caja y voy pagando 1.000. Lo que tiene que ir, como en un momento dado, es a pasar los pagos, si pagabas a 30, pagar 60, pagar 90, ¿sí? Porque no te puedes quedar sin flujo de caja. Eso es importante. Y eso tanto a título personal como a título de empresarial, porque mientras los bancos no se pronuncien en un tema de moratoria de las letras, entonces tendrías un problema de no cumplimiento del pago. Ok, en cuanto a la pregunta, ¿qué tiempo creen ustedes que se puede reactivar la economía una vez esté controlado el tema del virus? Y si puedo endosar la responsabilidad laboral con otra empresa y bajar el salario. Sí, ahí yo, con relación a la primera pregunta, mi apreciación bien personal en este sentido es que el tema de la afectación sanitaria, obviamente creo que va a exceder los 3 meses. Yo soy en una forma muy optimista pensando en un año aproximadamente, pero el año que sigue es el año de la resaca. Entonces, para mí, estamos hablando prácticamente de un tercer año para una recuperación y 2 años de afectaciones colaterales con relación a la crisis que estamos viviendo ahora. Y con relación al tema del traspaso, tenemos que partir del hecho de que en Panamá no es negociable, incluso ni legal ni constitucionalmente, la reducción del salario. Tengamos claro de que lo que se busca es la reducción de la jornada. Bajo ningún término puedo bajar el salario. Pasando empresas, eso no funciona. En este caso particular, yo entiendo que muchas empresas lo que harían serían cerrar, en este caso. Tendrían que liquidar todo el pasivo laboral que tienen sus empleados. Y un poco lo que habla la participante es que una vez que liquide todas las obligaciones y ese pasivo laboral, entonces empezar con otra empresa, pero ya empezarían con salarios un poquito más óptimos que no tenían anteriormente. Okay. Pero eso habría que manejarlo con manos de seda y con pinzas quirúrgicas muy, muy intensas, porque donde se pruebe de que hay algún tipo de vinculación, de que el socio o el accionista era el mismo en la que se fue con el que viene, eso pudiera traer consecuencias adversas. Hasta un caso laboral facilito. Y eso lo vivimos diariamente hace años con el tema de los baratillos. No sé si se acuerdan ustedes que están aquí en la mesa, que los empresarios cerraban y decían vamos por remate por baratillo y armaban otra empresa que se llamaba igual, pero estaban a nombre de ese mismo empresario. ¿Pueden los trabajadores unilateralmente paralizar su actividad por miedo al contagio? Una pregunta, eso nos lo hace José John. Eris Albelo pregunta, ¿el código establece algo en cuanto a parámetros por caso de pandemia? Y Elizabeth nos pregunta si hay una reducción de jornada al salario y si ese salario se mantiene. ¿Okay? Son 3 preguntas en una, ya para ir concluyendo. Omar. Mira, la reducción, como se mencionó al principio, la tasa horaria, o sea, lo que gana una persona por hora no se reduce. O sea, sigue siendo el mismo salario, lo único que se reduce es la jornada laboral. No hay una reducción de salario. Entonces, la otra pregunta, ¿cuál era? Era que si el código establece en cuanto a parámetros por caso de pandemia. Hay algo en la ley panameña, Edgar que es mi consultor, cuando yo no me acuerdo, no sé, de pronto Edgar tiene un buen registro. ¿Hay en algún momento en alguna ley panameña fiscal o tributaria o de seguro social algo que hable de pandemia?
No, como término, básicamente no existe. Incluso existe más la palabra pandemia en términos de los contratos de seguro que los excluye, pero la palabra pandemia como tal no hay registros propiamente en ninguna de las normativas. El sinónimo pudiera ser o crisis económica o emergencia, pero bajo ninguna situación se abarca temas sanitarios, también dentro de nuestra normativa fiscal o de seguridad social. Me refería en ese momento cuando comencé el tema de la crisis del 87-88, en lo cual sí hubo una reducción de salario. Recuerdo que en ese tiempo tenía 20 años, 22 años, y trabajaba en una empresa en la cual sí tuvo una reducción salarial. Claro, eso tuvo que estar vinculado por el Ministerio de Trabajo, el documento, pero sí hubo una reducción salarial. Con horas de trabajo. O sea que yo no puedo bajar salario sin bajar horas. Tengo que bajar horas y el salario va a bajar, ¿cierto? Sí, pero en aquel tiempo también, acuérdate que también no solamente había un tema de, no solamente te pagaban efectivo, también había un tema que los empresarios se hacían cargas entre ellos también, ¿no? Hoy llegamos a ese momento también ahorita, y te acuerdas en ese tiempo, si tú me debías tanto, bueno, el inventario, nunca quedamos con inventario, la deuda, o sea, eso puede pasar también, o sea. Ok, perfecto. Bueno, ya para concluir, Edgar, ya pues para concluir a todos los que nos escuchan, rápidamente, consejo rápido, igualmente Omar, y para dar por terminado nuestro panel online. Adelante, Edgar. Sí, ya a manera final, además de agradecer la presencia a través del uso de la aplicación de este tiempo que han estado invirtiendo, sí, el consejo final es tomemos algunos minutos para pensar qué vamos a hacer, no tomemos en forma reaccionaria las consecuencias que queremos hacer, porque obviamente puede traer elementos adversos. Tenemos que ser sesudos en la manera como vamos a estar calibrando o evaluando la crisis, y que obviamente en la medida en que esa crisis sea evaluada, asimismo tenemos que manejarla, y no solamente manejarla, sino llegar hasta el final, que es la recuperación después que pasa todo el tema de los desastres que vienen. Okay. Yo no sé si había una pregunta ahí como que quedó ahí pendiente, porque me parece que había una parte, además de lo que había dicho Iris, de las últimas 3 que se hicieron. Sí, en cuanto a la recuperación económica, el tiempo, en cuanto de los salarios altos y bajarlos por medio de otra empresa y hacerlo, y eso también ya se contestó, que si los trabajadores por cuestión de miedo o de contagio pueden unilateralmente paralizar la empresa. Exactamente, ahí recordemos que en Panamá se reconoce por Constitución el derecho a huelga. Entonces sí hay, no crean que solamente por efecto de sindicato, sino que en su momento dado, si no hay sindicato, también puede haber una paralización en forma unilateral por parte de los trabajadores. Definitivamente el empleador tiene los mecanismos para actuar, porque si no hay producción o no hay trabajo, obviamente el empleador puede argumentar de que no va a haber paga, pero sí hay la posibilidad de que eso se dé. Veámoslo como una opción que se pueda dar, pero tenemos que pensar de que el mismo tiene que ser solventado en forma consensuada, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones. Los japoneses eran muy comunes en hacer huelgas, y la huelga de ellos era aumentar la producción, ¿no? Más que disminuirla. En este caso pensamos que al cerrar una empresa, bueno, esa es la consecuencia. en Occidente es dejar de trabajar. Omar, palabras finales. Yo diría que primero que tomar las medidas necesarias tanto en la empresa como en su propia residencia para que las personas de su empresa y su casa no sean contagiadas. Adicionalmente, lo que es en cuanto al flujo, tener bien medido lo que se va a gastar su flujo de caja, o sea, solamente para cosas necesarias en un momento. Yo creo que hay que ser positivo que estos 2 meses, 3 meses salgamos de esto, y que bueno, la recuperación esperamos que sea menos de 6 meses, o sea, porque tampoco se puede ser tan negativo, porque también eso causa también que las personas dejan de ir el consumo mismo se va al límite, como decimos aquí en Panamá. Entonces, sobre todo esa parte, bueno, y aquellos colaboradores que están
trabajando en su casa, que bueno, cumplan con la empresa, sobre todo con los clientes hoy en día, y en nuestra organización, tú sabes, también es importante cumplir, atender a nuestros clientes, ya sea de donde estemos, y medir sobre todo el tema de control de esa suscripción de teletrabajo. Ok. Bueno, seguir adelante. Ok, bueno, gracias Omar, Edgar, para mí es un gusto tenerlos ustedes, unos amigos grandes, unos profesionales de alto calado, son ustedes un soporte para nosotros, así que gracias por estar aquí con nosotros, gracias por todo lo que nos acompañaron. El próximo miércoles, o sea, pasado mañana, vamos a tener al doctor psicólogo Frank Suárez. Él nos va a estar hablando acerca de herramientas psicológicas para manejar la crisis. Todos tenemos que saber algo de eso, así que todos están cordialmente invitados. Le va a llegar el link. Frank Suárez es excelente terapeuta, excelente, y pues tenemos que ver la parte emocional, psicológica de nuestra gente. La gente se va a afectar mucho. Nuestras empresas, la gente va a empezar a sufrir depresión, más de la depresión anterior, o sea, una depresión mayor. La gente va a recibir menos dinero. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso nosotros, que somos gerentes de empresa, que tenemos que ver cómo manejamos el barco? Vea el miércoles este panel online que vamos a tener, 1 hora igual de consejos de primera línea con Frank Suárez. Así que gracias a todos ustedes, que pasen muy buenas noches. Hemos terminado por hoy el panel online, continuidad de negocio en aspectos legales y tributarios. Que Dios les bendiga y a cuidarse, a lavarse las manos. Adelante, muchas gracias a todos.